La vida está hecha de momentos y los momentos son oportunidades. Más que buscar en Google o en Wikipedia aquello que podría ser sustancial para la nota que voy a hacer, es la palabra de él, su humanidad, su lucha. ¿Por qué resistir? ¿Qué tenemos adentro nosotros para dar esas batallas inesperadas y que nos golpean y nos advierten que somos escasamente finitos y que se puede alterar el tiempo biológico? Y ya no pensamos ni en Moreno ni en la Argentina, sino que imaginamos un vuelo a Barcelona y una intervención y una campaña que es la solidaridad, que también es un gran abrazo, una contención. Voy a hablar con un padre que sabe de luchas. Será como un granadero, porque hay que luchar. ¿Qué otra cosa nos queda cuando nos llega esa noticia inesperada, indeseable? Pero hay una vida que vale hacer todo por ella. Así que yo les pido por favor que escuchen a un papá que, además de pedir la ayuda, la solidaridad, va a dejar una enorme enseñanza de por qué nunca bajar los brazos. Nunca es nunca. Presentación y ánimos. Lo decía en la presentación mejor que vos. Además de lo que se va a realizar, de la campaña, de la colecta, del día a día de la escuela de tu hija y tuya, de tu familia, ¿qué es la vida? ¿Cómo se presenta la vida cuando la noticia menos esperable es un tumor cerebral de tu niña? Y entonces empezá a buscar por dónde. Creo que ese es lo primero que quisiera saber. ¿Por dónde? ¿Por dónde arrancaron ustedes? Puedes decir, no quiero que esté pasando, pero está ocurriendo. Bueno, te agradezco esta oportunidad que me das de conocerte de nuevo un poco más, porque ya hicimos una nota sobre otro tema, y este es profundamente humano, así que con toda atención escucho qué tenés para entregarnos en esta pelea que estás brindando por Bella, ¿no? Porque la vida es Bella. La vida es hermosa. Voy a tratar de no quebrarme en la medida de lo que pueda, pero la vida es hermosa. La verdad que con solo pensar lo que hoy viene dando Isabela con sus 8 años, Isabela es un sueño logrado de dos padres de 45 años que de repente intentaron quedar embarazados tratando de hacer una inseminación. No teníamos muchas posibilidades de nada. Fuimos a ver a una persona que nos orientó cómo poder hacer un tratamiento para quedar embarazados y lo dejamos plantado el próximo mes. O sea, tenía que ser ese día, tenía que ser así, no podía ser de otra forma. Isabela es una tromba marina es Isabela. Isabela, No podés bajar los brazos. De ninguna manera te tiene que ver así. de ninguna forma, no. Todos tenemos ese granadero que vos dijiste. Lo que pasa es que a algunos se les activa por alguna razón como esta y otros lo tienen que salir a buscar y lo tienen que despertar para que venga y actúe. Cualquier persona de las que podría estar en mi lugar estaría haciendo exactamente lo mismo que hago yo. A pesar de que por ahí en algún momento yo esto lo vi por televisión como espectador, hoy lo veo como protagonista. Isabela es una nena que llorando te pone el brazo para que le saque sangre. O sea, come lo que cualquier nene no comería, Isabela lo come. Isabela se aguanta un montón de cosas
que no se aguantaría cualquier persona y yo no me puedo dar el lujo de no aguantarme lo que veo. Esto, cuando a nosotros nos dicen lo que estaba sucediendo con Isabela, se nos hizo de noche. Fueron unas 6 horas interminables que no las pudimos soportar en la soledad del grupo familiar en un hospital donde no nos conocía nadie. Teníamos la suerte tal vez de poder hablar con el médico que teníamos ahí en ese momento, que era el que veníamos viendo en un principio, pero nada más que eso. Yo no sabía ni cómo se llamaba la primera médica que la atendió a Isabela. Isabela con este verano que pasó, que fue bastante sofocante, que no había humedad y era, todos lo sufrimos esto, le echamos la culpa a ese malestar de las temperaturas y todo, y Isabela de repente vomitaba. Y de la nada vomitaba. De la nada vomitaba. Tenía un vómito que es para tener muy en cuenta, que no era un vómito normal, de que uno se siente mal, se toca la panza y se pone de costado y habla de su malestar, y de repente sucede lo que tiene que suceder, y al rato medio como que mejora, se lava la boca, toma un poco de agua, esto me cayó mal, o vengo con un dolor. Bueno, Isabela se levantaba como cualquier nena corriendo para ir al colegio y de repente me decía, papá, tengo sed. Se tomaba un vaso de agua y le salía una burbuja. Nosotros entendimos que después eso es un síntoma muy particular. No es un vómito estomacal, sino que es un vómito cerebral. Yo a veces trato de llevar a la gente que vuela bajo, como yo, como cualquiera, y le trato de poner un color como para que cualquier persona pueda entender a lo que yo hablo, y a veces pido que me tengan la paciencia de que soy un padre, no soy un médico, que soy un padre que está asustado y que trata de ponerle valentía a todo esto y le hace frente a todo, como me enseñaron de chico, como nos enseñaron tal vez a los de nuestra generación, a ponerle el pecho a las balas. Este es el momento en el que tenemos que demostrar eso, y bueno, con Isabela lo llevamos a la práctica, tratamos de sostener, y bueno, empezamos a investigar qué es lo que sucedía con Isabela, empezamos a ir a ver a una gastroenteróloga, y la gastroenteróloga en ese momento nos mandó a hacer unos análisis. Ella no quería sacarse sangre, entonces yo le pedí a la gastroenteróloga que me haga a mí el mismo estudio, para ver si nos podíamos sacar sangre juntos. Nos manda a los dos a sacarnos sangre, y bueno, ahí sale que no tenía nada. Entonces nos dice que tenemos que hacer una dieta por una semana y que la vayamos a ver a la próxima semana. Volvimos a la próxima semana y no pasaba nada. O sea, Isabela de repente hacía la dieta y no pasaba nada. Al otro día se comía un chocolate gigante y no pasaba nada. Pasaban 2 días, volvíamos a encarar la dieta, probando a ver qué pasaba, que si comía chocolate y no pasaba nada, y no pasaba nada, y de repente comía arroz con huevo y al otro día vomitaba. Y no le podíamos echar la culpa al chocolate porque lo había comido hacía 3 días. Entonces vomitaba el agua. Llegamos a verla con los estudios en la mano y dijo, bueno, acá no hay nada. La panza está bien, el estómago está bien. Le habían hecho un análisis de celiaquía. Tal vez, al ser celíaca, y no lo sabíamos, sale negativo. La parte gastroenterítica estaba bien, no tenía ningún problema de nada. Empezamos a ponernos nerviosos, porque, o sea, si no es gastroenteritis, ¿de dónde sale el vómito? Y ahí la médica dice, bueno, yo la verdad que esto acá termina. Una cosa sola vamos a hacer una tomografía, que quiero saber cómo está la cabeza de Isabela. A lo cual en un momento yo me puse medio reacio, porque eran vómitos. O sea, ¿por qué íbamos a ir a la cabeza? ¿Por qué íbamos a ir a la cabeza? Y la médica dice, bueno, pero es un ratito, vayan, sáquense esta tomografía, y sacan un turno conmigo y después me vienen a ver. Y ahí vemos a ver qué pasa. Bueno, se encaminó todo a que en ese mismo momento fuimos a pedir un turno, y el chico que estaba ahí, que medianamente a veces lo vemos y siempre es hola, ¿qué tal? Buen día. Entonces, la gente que está del otro lado del mostrador muchas veces advierte quién es el que dice buen día, quién es el que viene desesperado. Y yo agarro y le digo, mira, tenemos que hacernos una tomografía, ¿me podés dar un turno?
Sí, le doy de vuelta los datos. Y me dice, mira, se levantó una que había ahora, en una hora, si querés te la puedo dar para que, para que la hagan ustedes. Sí, Isabela estaba enojada conmigo porque la había sacado de la colonia y estábamos en shortcito. Esto fue 16 de enero, 14 de enero, perdón, 14 de enero. Isabela agarrándome de la solapa me decía, papá, llévame a la colonia de vuelta. Vos me dijiste que nos sacábamos, que veníamos a ver a la médica y me llevas a la colonia. Bueno, pero esperá que vamos a hacer un estudio. No, ningún estudio. Yo me quiero ir a la colonia, enojada. Y ahí nos dan el turno, nos quedamos un par de horitas y vuelve a vomitar Isabela. Bueno, ya estábamos ahí, no pasaba nada. Nos llega el momento de tener que hacer la tomografía y le digo, ¿puedo entrar con ella? Me dice, sí, si no hace mucho que te sacaste una radiografía o algo, podés entrar. Si no, por el tema de la radiación, te recomiendo que no. Le digo, mira, déjame que me quede con ella. Bueno, me ponen el chaleco, le ponen el chaleco a ella, nos meten adentro del tomógrafo, le hacen una resonancia, ¿no? Tomografía o resonancia. Bueno, como es de rutina, en ese momento nos dicen, esperen un ratito que cuando terminamos de ver las imágenes, si salió todo bien, nos quedamos a hacer una segunda imagen si hay alguna duda en la primera. Bueno, nos quedamos sentados ahí, a los 15 minutos vienen de adentro, yo estaba sentado en el fondo, estábamos tratando de no estar todos juntos adentro del hospital, más que nada para protegernos a nosotros, porque había gente que estaba en lista de espera. Bueno, de ahí salimos, nos sentamos y vienen a buscarnos directamente. Familiares de Isabela César. Sí, le digo, levanto la mano y veo que vienen 3. Me dicen, ¿usted por qué está acá? Le digo, por vómitos. Venimos por vómitos, la nena vomitó, la gastroenteróloga nos recomendó hacer esto y tuvimos la posibilidad justo de encontrar un turno que se había suspendido. Estamos acá, somos de Moreno. Esto pasó en el italiano de San Justo, ¿no? Entonces medio como que empiezan a dar vueltas. Y yo digo, ¿qué? Salió mal. Si salió mal, decime, nos quedamos acá, hacemos otra. Me dice, no, salió bien. Digo, ¿y entonces cuál es el problema? Me dice, ¿pero ustedes no saben qué está sucediendo? No, le digo, venimos por vómitos. Por vómitos, claro. Y la gastroenteróloga nos mandó a hacer esto. Bueno, entonces empiezan a dar vueltas. Cuando me empiezan a dar vueltas, pocas palabras, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Isabela, papá, vamos a la pileta. Vamos a la colonia, pileta, te decía, claro. Vamos a la colonia. Yo, nervioso, le digo, ¿pero qué pasa? Me dice, no, tenemos que esperar al médico que tiene que venir. Le digo, no, pero decime qué ves. Decime qué ves. Me dice, no, tenemos unas imágenes que tenemos que chequearlas por otro lado. Le digo, ¿pero qué ves? Digo, ayer se cayó de la bicicleta. Y me dice, sí. ¿Andaba en bicicleta? Sí, le digo, andaba en bicicleta. Ayer se cayó de la bicicleta y dijo que no la quería usar más. Yo lo que noto es que está desvariando. ¿Y no sabés qué tiene? No, le digo, la verdad que no. Medio como que me le voy al humo y estaba el muchacho de la custodia al lado mío, que me toca el brazo y le digo, por favor, quédate conmigo. Le digo, pero me están diciendo todo a medias y me estoy poniendo nervioso y me excede a mi voluntad de querer hacerme entender para que me expliquen qué es lo que está pasando. Me están dando mucha vuelta y no encuentro una respuesta firme. Por favor, le digo, quédate conmigo. Yo no me voy a poner violento, pero me violenta esta situación. El muchacho me golpea el hombro y me dice, bueno, tranquilízate. Le digo, yo estoy tranquilo. Le digo, pero si seguimos así me voy a poner más nervioso. Y me dicen, bueno, nosotros no podemos hablar porque la situación no, nosotros somos radiólogos, nosotros no podemos hablar, no te podemos decir nada. Y le digo, flaco, decime, ¿qué ves? Y me dice, no te podemos decir nada. Le digo, ¿qué ves? ¿Un golpe? Me dice, no, vemos un objeto extraño biológico en un lugar donde no debería estar. Más que esto no te puedo decir. Y le digo, un objeto biológico en un lugar, no quedaba otra. O sea, todo cerraba a que una bala no era. Entonces le agarro y le digo, pero ¿qué es? Y me dice, y sospechamos de que puede ser un tumor, pero lo tenemos que hablar con el neurólogo.
y con el Esto neurocirujano. ocurre el 14 de enero, me decís. 14 de enero. Tengo Después de pasar una eso, fecha, claro, pero no me acuerdo si pone era 14, enero, ¿no? sí, primeros días. Y ahora me lleva a preguntarte, en la Argentina no hay ninguna posibilidad de una intervención para tu hija, y solamente queda Barcelona. ¿Y por qué Barcelona? ¿Por qué España? ¿Qué tiene de específico la especialidad en España para poder encapsular el tumor que tiene tu hija? La primera etapa en la que estoy haciendo hincapié ahora a eso lo llamamos el milagro número 1, porque después yo de ahí fui a buscarla a la gastroenteróloga y le dije qué es lo que pasaba. Ella me dijo, no puede ser lo que vos me estás diciendo. Y le digo, sí, me lo acaban de decir. Ella se metió, dejó todo, se volvió a poner la peineta que tenía en el pelo. Me dijo, vení, entrá. Entramos al consultorio, volvió a abrir su computadora porque se estaba por ir. Volvió a abrir la computadora y me dice, acá yo no veo nada, solo veo que tenés un turno. Le digo, doctora, están esperando que venga el especialista. Me están pidiendo que no me vaya y mi hija está en terapia intensiva. Ella llamó por teléfono, preguntó por las imágenes, le dijeron que era lo que habían visto, entre ellos se pueden hablar, y la médica me dijo, bueno, van a empezar una etapa en la que ya sabiendo qué es lo que tiene Isabela, van a tener que salir adelante. Y esto es largo, muy largo. Se levantó con sus ojos colorados, me abrazó, me dio un beso y me dijo, te deseo la mejor suerte del mundo. Ya sabes lo que tiene tu hija. Ponete en manos de los especialistas. Y me fui. Cuando llegué, mi hija estaba en terapia intensiva, jugando con el celular, enojada, porque se quería ir a la pileta. Mi señora, aguantándose las lágrimas como podía, trataba de no demostrar su dolor. Cuando me ve llegar a mí, le dije que había hablado con la médica y que había hablado en off con la mayoría de los que me había cruzado en el camino y me habían advertido que era lo que sucedía. Muchos me pidieron mantenerse en silencio porque los especialistas iban a venir, pero yo insistía a que ellos tienen experiencia en esto, entonces que me hablen de lo que ellos veían como experiencia personal, no como un pronóstico o un resultado del análisis más, más acabado, sino que me cuenten lo que estaba sucediendo, lo que veían ellos desde su profesión, a todos. Al enfermero también le preguntaba lo mismo, qué sucedía, qué estaba sucediendo, qué iba a suceder. Entonces ahí empezaron todos a darme medianamente una idea de lo que sucedía, pero nadie se jugaba con todo, porque esperaban al neurólogo, al neurocirujano. Viene el neurocirujano, está un par de horas viendo a ver cómo se manejaban con el tema de la obra social, y cuando viene y me dice, esto eran las 6 de la tarde, me dice, a las 10 de la noche la vamos a operar. La tenemos que operar porque tiene un méduloblastoma en la fosa posterior, que esto, haciendo un poco de biología del secundario, ¿no? Se trata de focalizar en el lugar y es el cerebro, con el tallo cerebral, baja el cerebelo, que tenemos acá atrás en la nuca, en este pocito que se hace entre medio de dos cartílagos, ahí abajo. Bueno, ellos llaman a eso la fosa posterior y ahí había un tumor. No hay lugar más adentro de la cabeza que sea ese, porque está entre la nuca y la garganta, ahí adentro. Ni más ni menos. Se empezaron a decir qué era lo que había que hacer y en forma inminente. Isabela estaba en una etapa que ellos lo llaman meseta, que es el momento previo a caer por el abismo y a perder el conocimiento, perdón, a perder el conocimiento. Que era complicado estar en esa etapa, porque si entraba a quirófano inconsciente por esa reacción, no me aseguraban de que salía de su estado inconsciente después de la operación, porque los parámetros normales de vida no los iban a tener mientras la estaban operando, y era más complejo. Todo esto en 5 En horas. 5 horas te iba a decir. Isabela, papá, me quiero ir a la pileta. Entonces
nos ponemos a hablar con los especialistas y se empiezan a hacer los cruces entre una obra social y la otra para ver a dónde se hacía la intervención. Nosotros decidimos que se haga ahí, porque ahí lo habían encontrado. El tema es que teníamos que enfrentarnos con la obra social y que íbamos a tener que presentar un recurso de amparo. Entonces, con el mejor criterio de todos los que en ese momento eran nuestros asistentes, porque hasta el neurocirujano era nuestro asistente, determinamos irnos a donde nos tocaba por la obra social, que es en el Hospital de los Arcos. Yo hablo con el neurocirujano y le pido por favor que me hable como un padre que necesitaba yo en ese momento, y él me dijo: si usted se quiere quedar, se puede quedar, acá lo podemos operar, y si usted se quiere ir, vaya, que ahí la va a operar un neurocirujano con el cual yo tengo una excelente relación, porque somos colegas, viajamos juntos, estamos juntos, hablamos, pertenecemos a la misma sociedad, hacemos interconsultas. Yo lo llevé como que eran amigos del grupo de WhatsApp, por ejemplo. Eran conocidos del mismo equipo de fútbol. Entonces dije, bueno, si me está diciendo esto, vamos. Nos vine a buscar una ambulancia a las 10 de la noche y a las 11 desembarcamos en Los Arcos. Al otro día viene el neurocirujano de Los Arcos, el doctor Roberto Jaimovich, viendo la historia clínica de Isabela, que venía en carácter de urgencia. Ella estaba en terapia intensiva como una nena normal, sin ningún imprevisto, sin nada. O sea, estaba ahí mirando la televisión. El doctor Jaimovich viene ya con todos los estudios en la mano de los estudios que habían hecho. Aparte teníamos estudios de sangre. O sea, ya parecía que teníamos una historia clínica preparada para entrar al quirófano. Eso es lo que en muchos generaba la duda, porque decían, ¿cómo ustedes no lo saben? ¿Y por qué tienen análisis de sangre de hace 3 días? Porque veníamos con los análisis de sangre que nos había dicho la gastroenteróloga. Veníamos con una carpeta armada, o sea, sabíamos la coagulación de Isabela, sabíamos la presión sanguínea, sabíamos cuál era el estado, sabíamos muchas cosas. Teníamos una placa de tórax de hace 4 días. Entonces, cuando llegás con eso y vas a ver al neurocirujano, el neurocirujano dice, pero como esta gente no sabe qué es lo que tiene, y yo tengo todo, ¿por qué está todo esto? Entonces se pone a hablar con nosotros, ve el estado de Isabela, y bueno, ahí determina hacer una intervención. Nos dice que la intervención se podía hacer, y en forma inminente, que quería ver a la paciente, y que podíamos tener todo programado para la misma noche. Noche del martes. Ya habíamos estado ahí a la mañana, a la noche del martes la operaban. Entonces le digo, bueno, vamos a ver a la paciente. Pero sí, doctor, debe estar ahí adentro, con suerte, por ahí la tenemos en la cama, porque si no está caminando por la terapia intensiva, jugando con el celular o mirando la televisión. El doctor me mira y dice, bueno, este pronóstico que la paciente esté caminando es un buen indicio, pero bueno, vamos a ver a la paciente. Cuando llegó, vio a una paciente a simple vista normal, con una desvariación pequeña, pero con una paciente normal, y el doctor le dijo, ¿qué estás viendo, Isabela? Yo no, estoy viendo Peppa Pig. ¿Y de qué color es la casita que tiene Peppa Pig? Gris. ¿Y el auto que está pasando ahí de qué color es? Rojo. ¿Y de qué color es esto? ¿Qué color es el fondo que se ve? La estaba estudiando. Isabela le decía todo. Dice, ¿vos qué haces con el celular de tu papá? ¿Qué te gusta ver? Me gusta ver música. Mostrame la música, cómo la haces. Y vio la motricidad fina que tenía Isabela, que le mostraba hasta saber mi clave del celular, cómo lo abría. Entonces el doctor dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pequeña prueba y yo de acá te dejo. Quiero que te pares y que te quedes parada y que te toques la punta de la nariz, este movimiento típico. Y mostrame todo. Mirá mi mano. A ver, mostrame, tocate la punta de la nariz. Y cuando Isabela se quiere tocar la punta de la nariz, hace esto, se la agarra. Como que había una parte que no la podía controlar. Dijo, bueno, muy bien. Yo más tarde te voy a venir a ver. Nos pide de vuelta una reunión a nosotros y nos habla de la meseta. Exactamente lo mismo que nos habían dicho anteriormente.
nos habla de la meseta y nos cuenta qué es lo que estaba sucediendo. Y ahí nos dice, tenemos la posibilidad de operarla en forma inminente, pero también tenemos la posibilidad de operarla el sábado, esto era martes, porque Isabela se encuentra estable. Yo puedo preparar todo para trabajar el sábado directamente con un equipo formado y no con los médicos de urgencias o de guardia que tengo hoy acá en el hospital. De cualquiera de las dos formas la podemos intervenir en forma inminente. Si Isabela se me está por caer, yo vengo y la opero. No importa la hora, no importa el día, no importa nada. Yo la opero de urgencia. Lleguemos al sábado y el sábado Isabela va a estar óptima, porque la voy a tener bien. Bueno, doctor, como usted diga. Vinimos acá de urgencia, ahora lo pateamos para el sábado. Yo estaba asustado, pero mi hija estaba bien. Entonces no había indicios de que yo diga no. Esperemos al sábado. Esperamos al sábado, el sábado la intervinieron después de 7 horas. Ya no nos quedaban uñas. Y bueno, ahí la tuvimos que preparar. La preparamos durante todo el sábado, desde el viernes al mediodía hasta el sábado al mediodía. El sábado al mediodía, por una cuestión que es entendible de todos los médicos, y más de estos médicos que son tan necesarios y tan importantes tenerlos, porque no hay muchos. Se retrasa la operación por otros inconvenientes que él tenía, pero siempre estaba enterado de cuál era la situación física de Isabela. Entonces pudo, con su cintura especialista, poder jugar con estos tiempos. Se retrasa la operación 2 horas. Esto iba a ser a las 10 de la mañana, terminó siendo alrededor de la 1. Bueno, nos pidieron por favor que entremos tranquilos, porque si cualquiera de nosotros quedaba podía quedar fuera de juego, porque él quería que la paciente entre lúcida. En lo posible, sonriente. Nos pusimos como meta eso. Es lo único que tenemos que hacer, es sonreír y jugar. Entonces yo tengo una relación muy chiquilina con mi hija, o sea, es mi hija, y le voy a jugar y le voy a tirar de las orejas y le voy a sacar el muñeco y mientras se da vuelta le voy a dar un beso. Así entramos al quirófano. Yo les dije a mis amigos y a mi hermano, que estuvo presente en todo momento, que hasta ese momento iba a ser el mismo Marcelo que siempre conocía, el molesto, el que iba a estar jugando. Pero una vez que la puerta se abre y ellas se la lleven para adentro, que me sostengan. Se quedaron estoicamente al lado mío y cuando Isabela entró, me agarraron del brazo, me llevaron para afuera. Ahí empezó la espera, que duró casi 6-7 horas. Vinieron y nos dijeron, la operación fue un éxito. Tenemos que esperar los resultados, pero la operación fue un éxito. Isabela se va a despertar en 6 horas. Isabela se despertó en 6 horas, tuvo un posoperatorio muy complejo, porque la operación así lo ameritaba. Le habían sacado el 95% del tumor, pero había una parte muy importante que es la que está agarrada en la médula. Y ahí, con ese pronóstico, es que empezó todo lo que hoy estamos llevando a cabo. Empezamos a preguntar, el análisis había dado de que era un méduloblastoma, que no daba mucho más que eso, y que eso podía generar una pronta metástasis en la médula. Y ahí diseminarse por el cuerpo y hacer metástasis en cualquier parte. Las tomografías habían dado después de la operación de que se había extirpado el 95%, pero ese 5% que estaba ahí, a la oncóloga no le gustaba. El neurólogo decía, yo no puedo sacar más, porque hasta acá podemos sacar, ya después comprometemos la vida de la persona. Entonces, bueno, se ponen de acuerdo en hacer un tratamiento de quimioterapia. Quimioterapia y rayos. La quimioterapia ahí y los rayos en el hospital naval. Empezamos a esperar la forma óptima de Isabela para poder empezar con todo esto cuanto antes, por el tema de la metástasis y el sangrado, no queríamos que el sangrado se desparrame. Bueno, ahí empezamos con todo el tratamiento oncológico. A todo esto pasó un mes, que Isabela se nos caía, que de repente tenía ciertas convulsiones, porque lo que habíamos tocado comprometía la
la vida de Isabela. Teníamos, en un momento nos agarra una meningitis, nos inflama el cerebro porque no drenaba bien el líquido encefálico y empieza a hincharse la cabeza y como para afuera no se puede inflar, se comprime el cerebro y tenía dolores de cabeza que no la dejaban dormir. En un momento tuvieron que hacerle una intervención para ponerle una válvula que drenaba lo del cerebro y por una manguera llega al estómago y el estómago se encarga de digerir todo este líquido encefálico que no lo puede absorber la médula porque estaba comprometida con una inflamación, no podría drenar. Era un caño que estaba presionado por una raíz que no dejaba que el agua circule. Así lo vamos a entender todos. El caño estaba presionado y la circulación de agua no bajaba. Bueno, le ponen esa válvula, santo remedio, mejora terriblemente con una válvula puesta. Empiezan a jugar con la regulación de la válvula para ver si lo que drenaba coincidía con la regulación. Esto es todo manual, es algo muy, muy sencillo, con una serie de juegos, se juega con la válvula adentro, de mecanismos, se juega con esa válvula y eso permitía el drenaje. Así podemos empezar el tratamiento de quimioterapia. Isabela estabilizada a un mes de la intervención. Estábamos ya a 15 de febrero más o menos. Empezamos a hacer el tratamiento de quimioterapia, que era bombardearlo todos los días con 1,5 litros de quimioterapia, con 2 drogas que se iban a conjugar con los rayos que le estaban haciendo en el Hospital Naval. Entonces arman un plan de ataque, todo junto, a todo o nada en ese momento, y bueno, determinan que el tratamiento había que hacer la quimioterapia y después los rayos. El tema era armar la logística que coincida, que le íbamos a hacer la quimioterapia y a las pocas horas, no más de 1 hora, lo que recomendaban los 2 especialistas, tanto de rayos como de quimioterapia, que no pase más de 1 hora entre uno y otro. El tema es que la logística armada para la parte pediátrica era a la mañana temprano, en el Hospital Naval. Entonces, bueno, si es a la mañana temprano, tiene que ser muy temprano acá la quimioterapia. No va a poder ser una paciente ambulatoria. Entonces, nos invitan a pasar la semana adentro del hospital internados. Dicen, ustedes pueden venir, se quedan acá, como lo vienen haciendo hasta ahora, ya tienen una experiencia de 1 mes y medio dentro del hospital, se van a quedar internados. Nosotros los 3 somos 1. En ningún momento pasó la noche con uno de nosotros, siempre los 2 ahí. A como podíamos dormir, pero estábamos los 2. Bueno, se hizo que empezamos el tratamiento y ese mismo tratamiento que empezamos con las órdenes y determinan que a las 5 de la mañana Isabela empezaba el tratamiento de quimioterapia y a las 7 de la mañana teníamos que estar en el Naval para hacer esos 15 minutos de rayos. En los 2 lugares nos atendieron excelente. No tengo nada que decir. Estábamos empezando la parte de quimioterapia del fin de la primera etapa, que es la etapa que se está haciendo acá, que se hizo, mejor dicho, acá, que es la que se haría en cualquier parte del mundo. Nosotros tenemos hasta ahí la misma tecnología. Tenemos lo mismo. Hablando con hospitales del exterior, todos nos decían lo mismo. Al principio es la neurocirugía y después es este tratamiento con quimioterapia y con rayos. Y para este caso exclusivo y por la cantidad que quedó adentro, está bien aplicado. Si ustedes quieren venir para acá, nosotros acá podemos hacer la segunda etapa. Nos dicen. Empezamos a investigar por otros lugares, siempre con el consentimiento de los médicos, ¿no? Que estábamos buscando una interconsulta. Los médicos, cuando vos le hablás de una interconsulta, ellos quieren que vos hagas una interconsulta con el mismo escalafón que tienen ellos. Que si bien vos le querés caer con una ideología, con un planteo religioso o algo, ellos se van a cerrar, porque no vamos a coincidir.
Pero si vos le hablás de que un neurocirujano del otro lado del mundo está recomendando esto, a ellos les gusta porque se nutren también de eso. Entonces les parecía muy bien que nosotros estemos averiguando por afuera. Cuando empezamos a averiguar por afuera, caemos en la determinación de tener que decir qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que podemos hacer. Primero busquemos lo nacional. Lo nacional es la segunda etapa de lo estándar. Empezamos a hablar con otros médicos y dicen, no, pero hay soluciones distintas. Más allá de las soluciones que se pueden aplicar en Argentina, que son válidas, que son estandarizadas, se pueden hacer. Lo que nosotros les ofrecemos en este hospital, en el San Juan de Dios de Barcelona, es hacer, a través de los estudios que ustedes tienen y de la historia clínica que ustedes tienen, hacer un estudio de metilación y en función de eso, saber cuál es la cadena de ADN que tiene este tumor, que sabemos que es complejo, pero nosotros lo que queremos hacer es encapsularlo. Entonces mis palabras a lo terrenal es, pero si lo encapsulamos no lo sacamos. Dice, no se puede sacar porque el mismo criterio que puso el neurocirujano lo tenemos que aplicar nosotros acá. Acá el criterio, no te interrumpe porque es mucho más que una cuestión clínica. Vos estás transmitiendo cómo una tormenta imperfecta se presenta en tu vida. Como tu hija te decía, vamos a la pileta, en pocas horas de vómitos pasamos a un tumor cerebral, en pocas horas tienen que decidir la intervención a tu hija, todo en pocas horas, en poco tiempo, ¿no? Y la explicación profesional es, hasta acá llegamos, queda un 5%, ese 5% no se puede tocar porque es la médula, ahí sí ponemos en riesgo la vida de Isabela. Y fíjate que en España te dicen, es encapsularlo. ¿Por qué me quedo en esto? Porque la lucha no va a terminar nunca, tal vez. ¿No? No sé si los médicos, o por experiencia que hemos charlado previo a esta nota, es prepararse para una lucha que es hasta donde se pueda, hasta donde da, y con una nena que te dice, dale papá, dale mamá, vamos, ¿no? Ahora, en Barcelona, ¿qué es lo que cuesta Barcelona? ¿Qué valor tiene Barcelona? Ya no te hablo solamente de lo económico, sino de la expectativa de vida, porque en definitiva lo que hablamos es que una niña tiene que vivir. Nosotros nos vamos, no nuestros hijos, nosotros nos vamos. Y no estamos preparados para eso, ¿no? Es como antinatural eso. De ahí que el agradecimiento a la charla contigo es que la profundidad, ojalá que vean esta nota, porque estás hablando de la vida, estás hablando de eso, no de un hecho solidario que es muy importante. A ver si me escuchan, a ver si lo que vos estás viviendo prenden a aquellos que se preguntan cómo seguir. No, se tiene que seguir, no hay otra manera. No tenemos forma de aflojarle. Es este camino, no queda otro camino, es ir para adelante. Tal vez no tenemos las herramientas que tengamos que tener, pero tenemos que ir para adelante. Pero mirá que la buscaron, ¿eh? De la nada, así de la nada, en horas empezaron a buscar herramientas y vos decís, explícame, y empezás a buscar, ¿no? Cuando nosotros empezamos a preguntar en Barcelona qué es lo que iban a hacer, ellos nos cuentan a través de voceros que habían hablado con médicos y nos empiezan a contar qué es lo que se estipularía hacer en el caso específico de Isabela. Tal vez sin los estudios preliminares, pero medianamente a ojo de profesional, cuál sería el método a seguir. Y cuando pensamos en el método a seguir, tuvimos que hablar de plata. Cuando tuvimos que hablar de plata, nos empiezan a decir que bueno, que hay posibilidades de hacerlo, que hay una fundación, y que teníamos posibilidad de llegar a través de una fundación. Entonces ahí empezamos a investigar un poco. Empezamos a pasarles cada vez más información, a tener un diálogo directo ya con gente de la fundación. Y les empezamos a contar cuáles eran los adelantos que Isabela venía teniendo. Y se empiezan a meter dentro de nuestras redes sociales, empiezan a ver que nosotros éramos personas de carne y hueso, que realmente estábamos acá, que tenían algunos casos muy similares a chicos de Sudamérica, que habían estado en una situación muy parecida a la nuestra,
Y ahí medio como que nos abren una puerta y nos abren la posibilidad de hacer una colecta a través de una fundación de Europa del Este que podía llegar a empezar a juntar fondos para el viaje de Isabela. Nosotros le decimos que sí, hablamos con la oncóloga, hablamos con los especialistas del hospital, y nos empiezan a decir, bueno, pero miren que están hablando de un monto elevado, de qué monto, es un tema complejo. Antes de darles una respuesta yo como profesional, lo único que les voy a pedir, que ustedes hoy están con la mitad de un tratamiento oncológico y es este. No lo corten por viajar, no interrumpan el tratamiento, porque si hay una posibilidad, es válida, pero lo que no podemos hacer es cortar el tratamiento que ya empezó. No podemos cortar y que ustedes arranquen por otro lado, ni que corten y que ustedes después sigan allá, porque en definitiva no se va a terminar de definir qué es lo que se está atacando y Isabela no tiene un plazo de una semana por tratamiento de quimioterapia, es todos los días y interrumpirlo es complejo. A esto nos agarra este feriado de Semana Santa junto con el 2 de abril, que eran 6 días. Tuvieron que ponerse de acuerdo, ajustar la medicación para esos días y así poder sobrellevar este imprevisto que se sabía que iba a suceder porque no se trabaja los días feriados. Y bueno, pasamos el tratamiento y pasamos esos días, mejor dicho, y seguimos con el tratamiento. Nosotros en forma estoica estábamos ahí todos los días. Yo me ponía a hablar con el chico que hacía el ballet parking en el hospital, con el pibe que vendía empanadas en la esquina, con el camillero que cada vez que pasaba me decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y de repente estaba un rato libre y se sentaba y se ponía a charlar conmigo, con una enfermera que tenía un problema, que al suegro le habían robado el auto y que estaba enojada, entonces yo más o menos entendía de qué era lo que tenía que hacer para poder dar la baja. Entonces en un momento yo necesitaba poder charlar con alguien, porque eran todos conocidos y queridos, y la verdad que yo quería medio como salir de ahí. Entonces me ponía a hablar con el chico que venía y arreglaba la cortina. En un momento en el hospital se nos tapó el baño, y vino un muchacho y yo le dije, flaco, déjame que te dé una mano, por favor. No, pero señor, usted no puede estar acá mientras yo hago este trabajo. Le digo, te saco la puerta y entramos los dos contentos al baño, déjame ver qué es lo que estás haciendo, porque me dejás participar en otra cosa que no sea esto. Déjame salir, y me ponía a hablar con el mozo de la esquina, estaba una hora hablando con otros padres, conocí otros padres con otras circunstancias. Yo creo que a veces a los argentinos nos une el espanto. Y el espanto hace que nos juntemos y sentamos el mismo miedo y en función de eso nos ponemos espalda con espalda y vamos a trompear a todo lo que se nos acerque. Y eso no sucede en cualquier parte del mundo. Eso, si sucede, sucede acá. Tengo una pregunta final. ¿El tratamiento continúa? ¿Todos los días lo tiene que hacer? Porque es importante para mí la pregunta, para saber si hay una ventana entre el fin del tratamiento en Argentina y esa posibilidad que se abre en Barcelona, ¿no? Pensando en la continuidad, de preservar, de poner en valor el enorme esfuerzo de esta niña, que es una guerrera, que dice yo sigo, hasta que puedan conseguir los recursos para viajar a Barcelona. Si hay un tiempo predefinido o establecido para ello. Bueno, el tratamiento de quimioterapia y rayos se hizo y se terminó. Ya está terminado. Ya está terminado. Ahora lo que necesitamos es un descanso de 6 semanas, que ya estamos entrando en la quinta, para hacer un estudio nuevamente, para saber cuál es la situación hoy de lo que quedó. En función de lo que quedó, es cómo seguir atacándolo. ¿Sabemos cuáles son de todas las opciones de lo que haya quedado? ¿Cuál es la forma de atacarlo? Sí, lo sabemos. Pero se suma una expectativa más en Barcelona. Entonces, si bien nosotros podríamos quedarnos con un tratamiento estandarizado acá, que podría quimio, rayos y darle... que podría generar inconvenientes a futuro, ahí le estaríamos dando
un proceso, quiero entender lo que es así, que sería definitivo y Isabela pasaría a ser una paciente oncológica crónica, pero sin tener riesgo de que eso se vuelva a reproducir y que genere metástasis en cualquier otra parte. Preguntaba Marcelo si tenés una fecha, si hay una fecha para ir a Barcelona, en el trabajo que vienen haciendo ustedes de búsqueda, ¿no? ¿Qué es lo mejor para Isabela? Entre el día 11 y 14 de este próximo mes es el estudio ese. Una vez que tengamos ese estudio en la mano, en forma nacional y en Barcelona van a tener la posibilidad de encarar un trámite, un proceso de recuperación. Entonces, después del 14 estaríamos en condiciones de decir, bueno, Isabela tiene esto y hay que atacarlo. Si nosotros nos quedamos acá, podemos seguir con el tratamiento nacional. Si nosotros nos embarcamos en esto, podemos ir a Barcelona y nos están esperando en Barcelona. La última es, ¿qué valoras de la vida? ¿Qué es lo que te atrapa en este momento de la vida? Y que se entienda, porque fíjate, no sé cuánto llevamos, quienes hemos pasado situaciones durísimas y hemos estado en un hospital. ¿Cómo la perspectiva de la existencia cambia? Es esto que decías recién vos, cuerpo a cuerpo con personas que no conoces. Y se forja una amistad desde el dolor, desde el miedo, desde la pérdida, ¿no? Desde algo que forma parte de la vida, pero no así, no con esta cronología. Quisiera una reflexión tuya. La vida, esto tal vez deje un precedente, desde el momento de la concepción, desde ese momento en que nosotros nos enteramos que teníamos un porotito en el vientre de mi esposa, hasta el día de hoy, lo estamos disfrutando. Para nosotros la vida hoy es el mañana y el ayer. No tenemos un mes adelante, no tenemos una historia. La verdad que no, es un presente constante. La vida hoy para nosotros dos es un presente constante. El futuro yo lo veo en los ojos de mi hija. Yo amo la vida más que mi propia vida, amo a mi familia. Vamos a salir adelante. Yo lo que quiero lograr es que podamos tener una familia en paz, que el que se tenga que ir sea yo antes que mi hija. Quiero que lo natural sea eso, ¿no?